Pues buenos días a todos. Estamos aquí desde la Vicerrectoría de Investigación, en donde hoy queremos presentarles las convocatorias internas, el primer grupo de convocatorias internas. Ahora nos presentamos todos los del equipo. Entonces me cuentan todos, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, se está Te, viendo perfecto. te oímos y te vemos perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, dentro de esta presentación, lo que queremos básicamente es presentar las convocatorias. Nosotros sabemos que ustedes ya las leyeron, están publicadas, ahora les mostramos cómo encontrarlas. Pero si hay dudas, si hay preguntas, digamos que ese es uno de los principales propósitos, tanto de la Dirección de Investigación como de la Asistencia para la Creación Artística. Este enlace que ustedes ven acá es el enlace en donde encuentran todas las convocatorias, pero a veces uno no encuentra el enlace, entonces queremos mostrarles en primer lugar cómo llegar a las convocatorias sin tener a la mano el enlace. Ustedes entran a la Javeriana, común y corriente, como uno entra al inicio, y donde dice investigación y creación, ahí le hacen clic. Y en la parte de abajo, donde dice financiación, bajan un poquito, financiación de proyectos y convocatorias, ahí encuentran todas las convocatorias vigentes, que son de las cuales vamos a hablar en un instante. Entonces, si de pronto quieren leer una en particular, pues ahí hacen clic y encuentran el detalle de esa convocatoria. Entonces, en todo caso, esta presentación también se las vamos a compartir y aquí está el enlace directo para que puedan entrar sin ningún inconveniente. Entonces tenemos tres objetivos. El principal, que es el objetivo de nuestras convocatorias, es que todos puedan participar, que todos se puedan postular. Pues nosotros desafortunadamente no tenemos recursos suficientes para poder financiar todos los proyectos que llegan, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para que todos los proyectos de buena calidad puedan ser financiados. El segundo propósito es poder dar claridad sobre el propósito de cada uno de estas convocatorias y los objetivos que tienen y resolver cualquier pregunta, inquietud, duda que puedan llegar a tener. Entonces, ahora sí vamos a presentar al equipo. Pues me presento en primer lugar. Yo soy Alexandra Pomares, la directora de investigación, y me acompaña Tania Delgado, que está por allí. Tania. Perdón, aquí estoy. Mucho gusto y buenos días a todos. Perfecto. Adicionalmente nos acompaña Alfredo Aguirre, que algunos de ustedes ya conocen, otros no. Entonces, Alfredo, si quieres presentarte. Hola, buenos días. Mi nombre es Alfredo Aguirre. Estoy acompañándolos desde la Dirección de Investigación para las Convocatorias Internas. Entonces, para cualquier trámite, con mucho gusto. Melody no está conectada, pero Melody nos apoya en todos los temas de semilleros. Es Erika en todo el tema de fortalecimiento de capacidades. Kevin, si quieres, a Kevin, pues sé que muchos ya lo conocen. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Kevin Cárdenas. Estoy acompañando especialmente la convocatoria de artículos y proyectos de gran escala y pues por otro lado también pues todo el tema de registro tanto en SIAP como en Investigar POJ. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues con mucho gusto les ayudaré. Y Sandra Milena. Muy buenos días a todos. Mucho gusto. Sandra Caballero, secretaria de la Dirección de Investigación. Y Sandra nos ayuda con todo el tema de códigos presupuestales y todo esto cuando ya se inician los proyectos. Y adicionalmente nos está acompañando Liliana Echeverry, que si bien ella no trabaja directamente con los proyectos internos, sí puede resolver cualquier duda porque conoce muy bien pues todas las convocatorias, tanto internas como las nacionales e incluso las internacionales. Y del lado de creación artística no nos pudo acompañar hoy Luisa Fernanda, que también nos colabora en todos los temas de creación artística. Entonces, pues ese es el equipo. Estamos muy disponibles en el cuarto piso del edificio central. Apenas salen del ascensor, entran derechito, ahí estamos nosotros ubicados. Bueno, entonces,
estas convocatorias internas, ustedes saben que desde hace ya varios años la universidad ha mantenido un portafolio de convocatorias internas en donde lo que se quiere es fomentar la actividad de investigación de los profesores, la innovación, la creación artística de todos los profesores de planta. Pero es muy importante saber primero que estas convocatorias actúan como una semilla para que podamos fortalecer un proyecto de investigación y luego buscar otro tipo de recursos externos que le ayuden o que le permitan a los investigadores generar más impacto y tener más alcance de los proyectos. Entonces sabemos que los montos no son exorbitantes, no es la idea que sean pues proyectos enormes, pero que sí actúen de semilla para consolidar lo que se tiene y luego poder salir a buscar recursos externos. Entonces vamos a presentar primero las convocatorias que dependen directamente de la Dirección de Investigación y posteriormente de la asistencia de creación artística. Entonces, las convocatorias, vamos a tener dos grupos de convocatorias, unas en el primer semestre y otras diferentes, bueno, unas son compartidas, pero ya les cuento un poquito de eso, pero en el segundo semestre vamos a tener otro grupo de convocatorias. Entonces vamos a presentar en primer lugar las de la dirección y luego las de creación artística. Son estas convocatorias, pero comparten muchos requisitos. Entonces hay requisitos generales que se aplican a todas las convocatorias. Algo muy importante que es un poco distinto de los semestres pasados es que cada uno de los investigadores va a declarar el área del conocimiento en la que se espera que esté el principal aporte del proyecto. Puede que tenga involucradas varias áreas, pero donde está el principal aporte va a estar en ciencias naturales, ingeniería y tecnología, o en ciencias médicas y de la salud, o en ciencias sociales y humanidades. ¿Por qué? Porque durante el proceso de evaluación vamos a analizar el porcentaje de postulación en cada una de las áreas y el análisis se realizará considerando esa área principal de conocimiento en la que ustedes declararon que estaba el proyecto. Lo otro que es muy importante es tener el aval del Comité de Investigación y Ética. Solo hay una convocatoria en la que no se aplica, bueno, en realidad son dos, la de libros y la de artículos, ahí pues no aplica lo del aval. En la de artículos, por supuesto, a veces lo exige el editor, ¿no? Pero por el lado de la Javeriana no lo exigimos. Lo otro que es muy importante, pero ya varios profesores lo han desarrollado, es que tenemos un convenio con el City Program. El City Program ofrece un programa de formación en todo el tema de investigación responsable. Entonces ahí en la página que ustedes van a encontrar también en cada una de las convocatorias, el enlace para que se puedan conectar, está también en la universidad el enlace. Ustedes pueden registrarse indicando cuál es el área del conocimiento de ustedes para que hagan los cursos que corresponden. Por ejemplo, yo que vengo de ingeniería, pues no voy a ver mucho los cursos de investigación con animales porque yo no hago ese tipo de investigaciones, pero sí me corresponden otro tipo de cursos. Entonces la idea es que uno registre muy bien en qué área está para que le aparezcan los cursos pertinentes y son cursos muy interesantes. Yo no los había hecho antes de llegar a la vicerrectoría y los hice y están muy, muy interesantes. Hablan algunos cursos, por ejemplo, hablan de publicaciones, de autoría en publicaciones, de temas que pueden llegar a ser muy relevantes para cualquier investigador. Incluso lo recomendamos también para todos los estudiantes de doctorado, para que también lo puedan desarrollar como parte de su formación doctoral. Entonces, todos los investigadores principales deben entregar su certificado CITI. También, dependiendo del tipo de investigación, puede ser necesario pasar por el SICUA, por ejemplo, cuando hay trabajo con animales, y obtener el aval del SICUA para el desarrollo de su proyecto. También algo que lanzamos desde el año pasado es el paz y salvo de compromisos. Resulta que antes los compromisos se evaluaban después de que ustedes postulaban. Entonces, había algunas dificultades dentro del desarrollo de este proceso de evaluación. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que cuando ustedes ya saben que quieren hacer una propuesta y participar, la idea es que puedan de una vez solicitar el paz y salvo, de tal manera que cuando se postulan ya tienen todo al día. A veces, por ejemplo, faltaba enviar un artículo que ya lo tenían, pero pues se había olvidado enviar, o el informe financiero no se había generado, entonces se tiene el tiempo para poder desarrollar cualquier compromiso que estaba por ahí pendiente.
desde de pronto años atrás. Bueno, ahora sí, entonces, entrando en cada una de las convocatorias, primero vamos a hablar del apoyo a proyectos interdisciplinarios de investigación. Como su nombre lo dice, lo que buscamos con esta convocatoria es fortalecer esa solución de problemas, pero desde una perspectiva interdisciplinar. Entonces, buscamos que investigadores de diferentes disciplinas puedan trabajar en conjunto. Y eso es muy importante, que sean de diferentes disciplinas, porque a veces antes decíamos de diferentes departamentos, pero a veces hay departamentos que son de la misma disciplina, solo que por temas administrativos habían 2 departamentos o 3 o 4 o 5 departamentos distintos, pero son de la misma disciplina. Lo que se busca con los interdisciplinarios es que sean de disciplinas distintas, y eso es muy relevante para que podamos fortalecer ese impacto en ese tipo de investigaciones. Entonces, uno de los requisitos fundamentales es que participen profesores de departamentos o institutos con campos disciplinares distintos. Con esta es una de las convocatorias que tiene el monto alto, o sea, alto para nosotros dentro de la universidad, es de 60 millones, pero sabemos que para muchos proyectos es tan solo un valor semilla que les va a permitir fortalecer su investigación. Entonces, eso, quiero que veamos esta convocatoria como eso, como un aporte semilla, y se espera que al finalizar el proyecto, en la última fase, o una vez finalizado el proyecto, pero no mucho después, el equipo de investigación, pueden ser todos los investigadores que participaron o un subconjunto de los investigadores, postulen su trabajo a una convocatoria de financiación externa, de tal manera que puedan seguir aportando en ese trabajo y puedan consolidarlo aún más. Entonces, eso es algo muy importante en este tipo de proyectos interdisciplinarios. Si digamos el equipo, una pregunta que puede surgir es, el equipo del proyecto eran 5 profesores y cuando se acabó el proyecto decidieron los 5 seguir trabajando y ir a buscar recursos a una convocatoria externa, está perfecto, pero si no, los 5 no lo desean y hay 3 y 2 nuevos que no eran del proyecto original, también es viable, ahí no hay ninguna restricción, lo importante es que se logre continuar ese camino que se tiene. Ese es el primer grupo. Entonces, normalmente las tasas de aceptación que hemos tenido de esta convocatoria son aproximadamente el 45%. Muchos profesores se postulan. Es muy importante que puedan revisar los criterios de evaluación. Nosotros los dejamos esta vez mucho más explícitos, de tal manera que ustedes puedan revisar que cumplan con todo. Por ejemplo, es muy importante cumplir, por supuesto, con los requisitos de la convocatoria. Se deben tener, en general, en casi todas las convocatorias, se debe producir nuevo conocimiento, sean artículos de alta calidad o libros de investigación certificados, pero adicionalmente en los términos de evaluación, pues hay elementos que dicen, no sé, si yo me comprometo a otro artículo, de pronto ahí puedo tener más puntos, si involucro a estudiantes, puedo tener más puntos. Entonces, que podamos revisar punto por punto, no es la idea revisarlo ahora, a menos que tengamos en la fase de preguntas alguna duda, pero sí les dimos como un detalle suficiente para que puedan aplicar de una manera mucho más informada. Ese es entonces el primero. El segundo es el apoyo a proyectos de investigación liderados por profesores que se encuentran en su primera etapa de investigación. Y esto cambió frente a lo que teníamos antes. Antes, este era el conocido como recién titulado de doctor, pero lo ampliamos un poco considerando unas solicitudes que recibimos el semestre pasado. Entonces veamos de qué se trata. Pues son profesores de planta que inician su carrera de investigación. Entonces queremos que a veces pasa que uno termina el doctorado y viene a una universidad en donde esa línea de trabajo pues no, nadie la trabaja. Entonces la idea es que esa persona de doctorado pueda empezar o continuar mejor su trabajo en esa línea y puede involucrar a otras personas del departamento para que no empiece a trabajar solo en esa línea, sino que
armemos dentro de cada departamento esa nueva línea. Y en ese sentido, es muy deseable que el investigador de recién vinculado o recién doctor pueda vincular a otro profesor de su departamento o un departamento afín, de tal manera que se pueda consolidar esa línea. Entonces, la principal diferencia frente a los años pasados es que se mantiene lo de profesores que obtuvieron su título de doctor después de cierta fecha, en este caso el 30 de abril de 2021, pero también profesores que se vincularon recientemente como profesores de planta, es decir, los profesores que se vincularon el año pasado y que no llevan muchos años después de su título de doctor. Entonces, que su título de doctor haya sido después del 30 de abril. Digamos que no está enfocado de pronto a profesores que recién se vincularon, pero ya llevan una trayectoria de investigación bastante amplia. Para ellos de pronto valdría la pena revisar otro tipo de convocatorias. Esto es para profesores recién llegados que también están iniciando su carrera en investigación. Entonces, esa es una gran diferencia, porque queremos también abrirle camino a los profesores recién vinculados. Entonces, los postulados deben cumplir al menos una de estas dos. Algunos incluso cumplen las dos, pero con que cumplan esta o esta, pues sería suficiente. Aquí, como les mencionaba, queremos impulsar esa carrera de investigación, queremos que se involucren otros profesores, que en los departamentos se empiecen a actualizar, por ejemplo, ciertas líneas de trabajo, de tal manera que se puedan involucrar a otros profesores de planta que ya están y que no necesariamente de pronto trabajan mucho en investigación, pero se pueden empezar a involucrar en estas nuevas líneas con un apoyo de este valor que aparece en pantalla. El tercer tipo de convocatoria es la convocatoria clásica que tenemos de apoyo a proyectos de tesis doctorales, que está muy orientada a ayudar a nuestros estudiantes de doctorado a que puedan hacer bien su tesis, que tengan los elementos para, por ejemplo, hacer las salidas de campo necesarias, los experimentos necesarios. Bueno, eso depende mucho del área en la que está. Por lo tanto, está dirigida a estudiantes de doctorado y los profesores de planta van a actuar más como tutores porque el investigador principal va a ser el estudiante doctoral. Sin embargo, como ellos no pueden registrar la información en el sistema, es el profesor el que debe hacer el registro de la información de los estudiantes. Por supuesto, va a variar mucho lo que necesita un estudiante de otro. Entonces, aquí lo importante es que él deje claro en el contexto de su tesis, cómo le va a aportar eso que él va a desarrollar con la financiación que nos está solicitando. Eso es lo importante, que se vea muy claro el aporte de lo que él va a hacer con este monto para su tesis doctoral. Importante aquí que hay unos requisitos especiales para poder conocer a este estudiante, la hoja de vida del estudiante incluyendo publicaciones. También es muy relevante indicarle al estudiante que se registre en CEBELAC y que se vincule al grupo en donde está su profesor, su director de tesis, ¿no? Entonces que de una vez se cree ese vínculo de CEBELAC con el grupo LAC. Por supuesto, si el estudiante tiene una afiliación porque viene de otra universidad en la que le están pagando el doctorado, pues durante el tiempo en el que está desarrollando su tesis doctoral, normalmente mantienen doble afiliación, porque esa es a veces una pregunta que nos han hecho, pero sí es la oportunidad para que él pueda hacer esa vinculación. Y lo otro que es muy importante es que como aquí el investigador principal es el estudiante, él debe hacer el curso del CITI Program, como les decía al principio, y deben entregar el certificado. Adicionalmente debe tener 2 cartas de recomendación académicas y una descripción de su proyecto en donde dé cuenta de lo que les acabo de indicar hace un instante. Y este es el monto máximo que podría recibir. Y como siempre en cualquier presupuesto, pues hay que especificar para qué se requiere ese monto. El cuarto es el multicampus. Este acabó de salir, salió el 1 de febrero la publicación del texto, en donde queremos fortalecer y estrechar los vínculos y articularnos mucho con lo que se hace en Javeriana Cali. En Javeriana Cali se tienen unos recursos espectaculares, unos investigadores muy buenos,
y en muchas áreas ni siquiera nos hablamos. Entonces ya hemos logrado que en muchas áreas nos conversemos, hagamos cosas en conjunto, unamos esfuerzos, unamos financiación. Entonces tenemos proyectos orientados a eso, a la producción de nuevo conocimiento entre profesores e investigadores de las dos sedes. Queremos aumentar el impacto, a veces queremos hacer experimentaciones, salidas, pues Cali tiene un espectro de comunidades que de pronto es muy distinta al espectro que tenemos aquí en Bogotá. Entonces la invitación es a que podamos conversar con ellos. Marcela Rivillaga, que es la directora de investigación allá, pues está muy dispuesta. Si alguno quiere que lo pongan en contacto con un investigador de allá en particular, ella con mucho gusto nos ayuda con ese interés, ¿no? Que tenemos, que todos nos conozcamos y empecemos a trabajar más de la mano. También en este tipo de proyectos es muy deseable que al finalizar el proyecto se lance ese grupo a una convocatoria que les permita ampliar el panorama de eso que ya pudieron desarrollar con ese recurso inicial semilla que da la universidad. En el caso de Cali, como ellos tienen su propio sistema y nosotros tenemos otro, es muy importante que los proyectos se registren en ambos sistemas. Si el investigador, digamos que hay un solo investigador principal que ustedes declaran que va a ser el de Bogotá o el de Cali, ustedes lo declaran y dependiendo de eso, pues la parte administrativa se va a desarrollar en una sede o en la otra. También importante que dependiendo de cuál sea, si es Bogotá o Cali, pues se exigen ciertos avales. Si el investigador principal es de Bogotá, se exige el aval del director de departamento con una aprobación de dedicación para los coinvestigadores de la seccional Cali. Y si el investigador principal es de Cali, se debe adjuntar la carta de aval del decano de los investigadores de nosotros en Bogotá. Frente al apoyo a las publicaciones de libros de investigación, esta es una convocatoria que busca financiar la edición y publicación de libros inéditos. Muy importante eso, que sean libros inéditos, que no se hayan publicado previamente y que sean resultados de proyectos de investigación. No está orientado a libros de docencia. Y algo que me parece muy interesante y que nos ha ocurrido con mucha frecuencia es que como estos libros pasan por evaluación de pares externos, se le hace una retroalimentación muy interesante a los libros para que los puedan fortalecer, de tal manera que pues quedan evaluados, pero adicionalmente quedan con una retroalimentación para hacer un mejor libro. Está dirigida, por supuesto, a profesores de planta y pues un requisito clave es tener el libro ya escrito, ¿no? Y ponerlo en la convocatoria anonimizado sin los nombres de los autores. Estos libros se publican por la editorial Javeriana, entonces cuando ustedes van a hacer el presupuesto es muy importante que conversen con la editorial Javeriana para que puedan solicitar el monto que sería requerido para la edición y la publicación de ese libro. El sexto es permanente, el sexto, séptimo y octavo son convocatorias permanentes, es decir, que las abrimos y las cerramos cuando se nos acaban los recursos. El apoyo a la publicación de artículos de investigación de alta gama está orientada de alta calidad, perdón, está orientada a artículos principalmente Q1 y Q2. Pusimos dentro de la convocatoria la posibilidad de los Q3, pero solo en casos puntuales en donde, por ejemplo, se va a hacer la publicación de una investigación cuyo alcance es mucho más regional y no se tengan revistas Q1 y Q2 que tengan ese alcance regional. Entonces, muy importante que lo tengan en consideración, que se podría aplicar, pero únicamente en esos casos. Y el lineamiento general es apoyar Q1 y Q2, considerando que los recursos que tenemos son escasos. También en esta convocatoria, a veces uno tiene un muy buen artículo, técnicamente hablando, pero los evaluadores le dicen, sí, pero usted tiene que mejorarle el inglés. Entonces, perfecto, podemos tener esa posibilidad, hacer la solicitud para que le puedan mejorar el inglés, que una persona, un proveedor lea el artículo, lo corrija, bueno, lo que sea necesario. Pero normalmente
lo que nos han solicitado es para poder someterlo. En algunas revistas exigen el pago para el sometimiento. Eso, bueno, eso no es tan frecuente. Lo más frecuente es para los gastos APC, que son los gastos en muchas de las revistas abiertas para poder hacer la publicación y dejar abierto para que cualquier persona, independientemente de si pagan el acceso a las bases de datos, puedan tener acceso a su artículo. Eso es como lo que normalmente nos han solicitado. Pero ahí quisiera hacer una aclaración. Nosotros en la universidad, y eso está explícito en la convocatoria, desarrollamos un convenio que nos permite publicar sin tener que pagar en muchas revistas de alta calidad. ¿Cuáles revistas? El listado está en la página, tenemos ahí el enlace de cuáles son las revistas. Están en 3 editoriales, editoriales muy buenas. Entonces siempre los invitamos a revisar cuando van a hacer publicaciones, si pueden publicar en alguna de esas revistas. Hay de todas las áreas, no están todas, por eso es muy importante que ustedes revisen si alguna de esas es interesante para hacer su publicación, y si es interesante, pues sería deseable que lo hicieran allí, porque sabemos que esas son revistas en donde ya no tenemos que pagar porque ya tenemos el convenio. Y no tenemos que pagar porque tenemos un cupo. Entonces, dentro de ese convenio hay varias universidades del país. Nosotros tenemos un cupo, otra universidad tiene otro cupo y así. Cuando, por ejemplo, a mí me aceptan y ya se llenaron los cupos, ¿qué ocurre? El consorcio lo que dice es: fresco, esperemos a que se acabe el año, o pues más o menos como en octubre. Ellos dicen sobrar, algunas universidades no usaron su cupo, entonces nos dan el cupo a nosotros. Esto es muy importante para que tengamos en cuenta la alianza, el convenio que tenemos, de tal manera que nos podamos ahorrar ahí un buen dinero. Y les digo un buen dinero porque hemos tenido artículos que cuestan 8 millones, 9 millones, 10 millones. Entonces, si podemos reducirlo, mucho mejor. Lo otro que es muy importante es que cuando ustedes les acepten el artículo, ustedes puedan decir: listo, yo quiero publicarlo, pero soy de un país como Colombia, que no tiene tantos recursos para investigación, entonces les pedimos el favor de darnos un descuento. Y es increíble, pero la gran cantidad de veces nos dan el descuento, y descuentos muy favorables. Por ejemplo, el 50% en revistas Q1 nos han dado descuentos muy interesantes. Entonces queremos siempre que ustedes hagan el intento, hagan la solicitud una vez les hayan aceptado. A veces dicen no, ok, no pasa nada, pero a veces nos dicen sí. Entonces, cuando ustedes se presentan, deben enviar el soporte que solicitaron eso y lo que les contestaron, de tal manera que podamos usar ese beneficio. Otro tema importante es que el artículo pues no se haya publicado, por supuesto, previamente, porque pues no sería ético volver a publicarlo, y que no se haya postulado y beneficiado a esta misma convocatoria para sometimiento o APC. Es decir, si yo lo sometí, pero me lo rechazaron, pues la idea es que si voy a volverlo a someter, ya cada uno de los departamentos debe asumir ese valor. O si pagué algo, pero al final por algo no salió publicado, pues no podemos volver a financiar el mismo artículo. El autor principal, y estos 2 puntos son muy, muy importantes. El autor principal y el autor de correspondencia debe ser o profesor o estudiante de nuestra universidad, y debe tener afiliación según nuestra política de afiliación, en donde debe decir Pontificia Universidad Javeriana, así completo, en español, como ustedes han observado en nuestra directriz de afiliación. ¿Por qué es importante el tema de correspondencia? Que me hacían la pregunta la vez pasada. Resulta que cuando se hace el análisis de impacto de las universidades, se revisan los autores de correspondencia en donde están afiliados, y le cuenta a esas universidades ese artículo. Entonces, cuando el autor de correspondencia no es de la Javeriana, sino de otra universidad, pues le cuenta a otra universidad. Lo otro que también recomendamos es que cuando ustedes estén trabajando con otras universidades, cuando estén acordando el presupuesto,
lleguen a un acuerdo. Por ejemplo, vamos a hacer 2 publicaciones, en esta la pagamos desde la universidad, en esta otra páguenla ustedes. O nosotros pagamos lo de los artículos y ustedes paguen los reactivos o cosas de ese estilo. Porque intentamos como que cuando hay 2 autores de 2 universidades que sabemos que tienen los recursos, pues intentamos decir, paguen ustedes un pedacito y nosotros otro y así, pero eso en términos administrativos es muy complicado. Entonces la invitación es a que ustedes cuadren el presupuesto para que sea justo con todas las universidades. Ahí veo que tiene la mano levantada Juliet. Sí, señora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Es que, bueno, respecto a lo de los artículos, Alexandra, aquí sí digamos que yo desde el año pasado estaba hablando con Kevin del tema porque es un poquito complejo. Digamos que tú nos estás diciendo ahorita, claro, ya uno, pues dependiendo, viendo esto, ya uno puede negociar con sus coinvestigadores en otras universidades, bueno, cómo lo vamos a hacer y demás. Pero para los artículos de proyectos que ya estaban, pues es difícil decir, no, ya nosotros no podemos publicar. Yo le comentaba a Kevin, por ejemplo, yo con el autor de correspondencia no tengo ningún problema, porque eso sí ha sido siempre claro, pero con el primer autor sí tengo un problema, porque a veces, por ejemplo, sale la publicación, somos de 2 universidades, por ejemplo, en un proyecto que tengo ahorita, el estudiante de doctorado que se vinculó fue de la Nacional, no fue posible vincular a un estudiante de doctorado de la Javeriana por los costos de las matrículas, bueno, en fin, e incluso el mismo estudiante, perdón, estaba ya registrado en el proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar? El estudiante va a ser el autor principal y yo seré la autora de correspondencia. Pero garantizar que siempre el autor principal sea de la Javeriana es complejo cuando hay acuerdos, cuando sí el artículo para cumplir con el proyecto de MinCiencias, por ejemplo, salió primero de un estudiante, no sé, de la Nacional, de la Salle o de la universidad que sea. ¿Cómo uno dice, no, los 2 autores tienen que ser de la nación, de la Javeriana, porque hay momentos en que no se puede? Hay casos en donde también hay dos estudiantes que aportaron resultados para esa publicación. Y tú dices, listo, el que aportó más resultados va de primero y que cuente que no es justo el de la Javeriana, sino fue el de la otra entidad. Entonces yo digo que si se pudiera revisar el tema del primer autor sería importante. O sea, yo considero que el autor de correspondencia sí sea de la Javeriana, eso sí me parece que es lo justo por lo que tú dices de las métricas, pero el primer autor sí me parece complejo y a veces, porque cuando tú tienes colaboraciones, la autoría no se define, ay, es que usted va de primero, sino hay que llegar a unos acuerdos. Entonces lo del primer autor sí no sé si se podría revisar. O sea, la correspondencia sí estoy completamente de acuerdo con ustedes, eso sí me parece. Y alguien comentaba en el chat, hay casos donde se ponen 2 autores de correspondencia, uno de una entidad y otro de la otra, porque puede ser que ambos aportaron igual, bueno, en fin. Entonces no sé si habrán casos particulares o eso se puede revisar, porque por lo menos en mi caso, para los proyectos que están por cerrar y todo el cuento, es un problema porque ya no pedimos plata para publicaciones, ya todo, entonces sí va a ser un lío cumplir con eso, porque a veces en estas revistas, yo he mirado revistas y hay algunas que me sirven, pero ¿qué pasa? Se demoran mucho en responder. Y pues tú sabes que los compromisos de investigación cuando cierran proyectos es para allá, o sea, no puede esperar un año a que le respondan, que así me pasó con un artículo en una de las revistas que nos dan como esa opción de publicar gratis. Entonces, pues no sé en ese caso cómo lo ven o qué piensan ustedes al respecto. Sí, pues mira, el lineamiento general es ese. Lo que sucede en esos casos es que lo revisamos, porque hay unos temas importantes y es, esto está enmarcado en un proyecto de investigación, cuáles son los compromisos del proyecto, quién fue entonces el principal, fue el profesor de otra universidad o fue un estudiante. Entonces, en esos casos lo revisamos e incluso con Camilo Yunes, que es el vicerrector de allá de la Nacional, también hemos revisado. Por ejemplo, podríamos mirar con Camilo en esos casos que lo patrocinamos en conjunto, hacemos algo, entonces lo podemos revisar. Pero digamos que la prioridad para nosotros son estos, como no tenemos tantos recursos. Si tuviéramos pues infinitos, yo te diría de una sí, pero como no tenemos tantos, entonces la idea es favorecer en donde finalmente nosotros somos los principales en todo. Y cuando no, podemos conversar con la otra universidad, sobre todo esas universidades que sabemos que tienen buenos recursos para hacer los pagos también dentro de ese contexto de los proyectos de investigación. Entonces, en los casos particulares los analizamos
porque depende mucho también de en qué están enmarcados, si están enmarcados o no en un proyecto, cuáles son lo que te mencionaba hace un instante. Entonces, si tú entregas toda esa información, lo analizamos, también lo hablamos con la Nacional, sobre todo hemos hablado mucho con la Nacional y los Andes para ver cómo manejamos ese tipo de situaciones, pero digamos que quisiera dejar el mensaje claro que en la medida de lo posible logremos esos dos elementos que tenemos allí para que tengamos mucho mayor impacto y mucha más reputación en investigación como los pioneros en los diferentes temas que todos ustedes investigan. Pero si quieres, mándanos todos los datos sobre todo el contexto del proyecto y de esa manera podemos analizarlo y trabajarlo también con el vicerrector de allá, con un caso puntual que sirva de ejemplo. Listo, sí señora, muchas gracias. Súper. Bueno, Juan. Sí, buenos días. Buenos días. Ay, perdón, yo no vi el orden. No sé si tú seguías. Es que solo me aparecen las manitos, pero no veo el listado. Si alguien me ayuda con el orden. Yo creo que sí, ¿Sí? porque solamente estaba Juliet, sí, en mi caso sí. Ah, bueno, dale. Y solo tenemos Juanes. Juan Ulloa, Juan, Además, Carlos y Juan. sí. Bueno, lo mío, lo que quiero comentar es lo siguiente. He tenido la experiencia con algunas editoriales de las que son free of charge, que no tienen pago, que la fila o digamos el tiempo de respuesta es bastante largo. Entonces, y comparado con otras que son pagas y que te sacan un artículo en 8 semanas máximo. Entonces, la pregunta puntual es si tienen algún tipo de experiencia que nos permita tenerla en cuenta para quizás no aplicar a ese tipo de editoriales, por ejemplo, porque eso definitivamente, si se nos va un año, año y medio sometiendo un artículo, pues eso es fatal, ¿cierto? En todo caso, por producción es demasiado largo. Entonces, no sé si tengan algún consejo frente a eso, alguna experiencia que nos sirva para decir, miren, en el caso de esta editorial X, se ha visto que es rápido en esas que no tienen cargos para pagar. Pues nosotros lo que normalmente recomendamos, porque pues depende mucho del área de conocimiento en la que estás, lo que normalmente se recomienda es primero hacer una revisión de la revista. ¿Por qué? Hemos tenido ya 2 casos en donde los profesores desafortunadamente han enviado a revistas con muy mala reputación, revistas depredadoras que, bueno, hemos tenido ahí dificultades importantes que cuando ya se acercaron a contarnos, pues ya era demasiado tarde, nada. No se publicaron ni nada, pero pues en un caso, por ejemplo, secuestraron el artículo. Y secuestrar el artículo quiere decir que lo dejaron ahí disponible como si lo hubiéramos pagado cuando nosotros no lo pagamos, pero ya era demasiado tarde y nos pedían plata para poder quitar el artículo de esa revista depredadora, imagínate. O sea, son cosas importantes. Entonces, ¿qué hay que hacer en primer lugar? Cuando ustedes se encuentran la página, si no la conocen y nadie tiene ni idea qué es, buscarla en ResearchGate, en los foros de investigadores para ver si es una revista buena o es una revista depredadora. Porque a veces se copian toda la revista Q1, pero en realidad tiene un detallito diferente y es una depredadora. Entonces eso es importante. Lo otro es que cuando tú vas a publicar en una revista buena, Q1, Q2, Q3 incluso, algunas también lo tienen, pues aparece claro cuándo fue sometido el artículo, cuándo fue aceptado y cuándo fue publicado. Entonces, estas 3 fechas, uno analiza las fechas de varios artículos para ver en promedio cuánto tiempo se demoran, si no lo dicen explícitamente en la página. Otros lo dicen explícitamente en la página cuánto tiempo se demora. Entonces, también eso es importante que lo analices, porque algunas se demoran unos meses, pero uno lo puede ver claramente que no son 6 meses o un año, sino que son 3 meses, por ejemplo, que es un tiempo razonable para hacer una evaluación coherente. Entonces lo revisas. Igual nosotros ya hemos detectado en algunas áreas, pero no en todas, los tiempos. Entonces, si tú tienes alguna pregunta, te puedes acercar a la oficina. Hablamos que Kevin es el que maneja
específicamente esa convocatoria y pues ya tiene mucha experiencia en esa temática y te puede ayudar. Y por otro lado, en la biblioteca, cada una de las facultades tiene un profesional de la biblioteca asignado. Ellos también le pueden ayudar a uno. Uno tiene, por ejemplo, una investigación en un área y le dice, mire, le recomendamos en esta revista, y ya pueden sentarse a revisar los tiempos. Entonces, en esos dos frentes podemos ayudar. Y si vemos que hay muchas preguntas de artículos, podemos organizar otra sesión específica para solamente hablar de artículos. También lo podemos hacer en conjunto con la biblioteca. Pero por ahora digamos que te doy esos tips y si quieres algo ya de tu área en particular, lo podemos trabajar o con la biblioteca o con nosotros a través de Kevin. ¿Sí? Gracias, Alexandra. Gracias. Listo. Seguimos con Juan Carlos Torres. Hola, buenos días, ¿cómo están? Primero, gracias por la información y tengo como 2 o 3 preguntas, así que espero formularlas rápidamente. La primera de ellas es que hay una convocatoria que es la 010 para, que es para pues, difusión, ¿cierto? Una persona que se presente, por ejemplo, a la convocatoria interdisciplinar como investigador principal podría también presentar un proyecto que ya está en cierre a esa convocatoria 010 o esa ya se cuenta como una segunda convocatoria. Esa era la primera pregunta. No O sé sea, si te hago la... ¿quieres aplicar a una interna y una externa? Pues es que la 010 es de difusión de investigación, en realidad es interna. Entonces, la idea sería poder aplicar a una interdisciplinar con un proyecto nuevo, pero la 010 es de difusión de productos que ya están, ¿cierto? Entonces, me pregunto si eso cuenta como una segunda convocatoria de esa 010 o si esto ya hace parte de un proyecto que ya se cerró y que ya se entregaron los compromisos, pues no se cuenta como una segunda convocatoria. No sé si estoy siendo claro. No, no, perdona, pero no te... La 010, ¿qué nombre tienes? Que yo no me sé los números. De creación. Es la de creación, ¿no es cierto? Perdón, los interrumpo. ¿De investigación creación? Sí, correcto. la convocatoria 010 es la de apoyo a proyectos de investigación, creación y de creación artística. Ah, ujú. Okay, ¿Esa es a entonces la que te refieres? sí se contaría como una, sí, es esa, se contaría como una segunda investigación, ¿cierto? O sea, si tú, digamos que la regla es tú no puedes con la misma investigación aplicar a dos convocatorias. Ok, o sea, con 2 investigaciones diferentes se podría. Siempre y cuando tú no seas el investigador principal en las dos. Ok, vale, listo. La segunda Pero, pregunta, sí. Ajá, dime. discúlpame, es que para mí no queda claro, o sea, con qué quieres, no sé, Alex, si de pronto más bien lo de la 010 lo dejamos para más adelante, porque es que no me queda claro si Juan Carlos va a presentarse a la 010 con un proceso de investigación-creación, o si de pronto, si eres de estas áreas de la Facultad de Artes, o sea, no me queda claro exactamente. Sí, sería con un proceso de investigación-creación, efectivamente. Ujú. Ah, ok. Aquí quisiera como aclarar una cosa. La convocatoria 010 no es para difusión. La convocatoria 010 es para apoyo a procesos de investigación, creación y de creación artística. Y dentro de ese apoyo hay la posibilidad de 20 millones o 40 millones, cualquiera de las dos, de acuerdo a unas características que más adelante se las contamos, pero es importante tener en cuenta que dentro de lo más importante de este proyecto es que se realice una investigación, un proceso de investigación, creación artística con su metodología, y dentro de esa metodología, algunas de las acciones deben estar focalizadas a la difusión de la producción final, de la obra final. Pero el core de la convocatoria es investigación-creación. Quería hacer como esa claridad para que no quede como que esta convocatoria es solo de difusión, porque pues no sería bueno que quedara ese mensaje. No sé si responde a la pregunta, Juan Carlos. Sí, muchísimas gracias. Ok, Muchas gracias. Igual les voy a proponer que vamos a las preguntas hasta Julio Arias y continuamos la presentación porque de pronto hay cosas que vamos a decir más adelante. Entonces, si quieres terminar, Juan Carlos, y llegamos hasta Julio Arias. Vale. La segunda pregunta que quería hacer era sobre el apoyo a las tesis doctorales, porque es que en el apoyo a las tesis doctorales creo que en la redacción hay como una pequeña confusión que me genera mi conflicto con otros requisitos.
y es que dice que el tutor de la tesis de doctorado será responsable de los recursos y del seguimiento a los compromisos de la convocatoria, para lo cual él se registra como responsable PUG, y el estudiante de doctorado será el investigador principal. Pero enseguida en la postulación dice: el proyecto de investigación debe ser registrado en Investigar PUG por el investigador principal identificado en el sistema como responsable PUG. Y entonces luego empieza a hablar como de los compromisos que debe tener el investigador principal, ¿cierto? Entonces habla, por ejemplo, tener el curso CITI, el certificado del curso CITI, el PAS y Salvo, de estar registrado en el CIVILAC, de tener el CIVILAC actualizado, bueno, en fin, como unos requisitos que no me quedan claros al fin si son que debe cumplir el estudiante de doctorado o el tutor. Sí, es lo que mencioné hace un instante, el estudiante de doctorado. Ok, porque por ejemplo el estudiante de doctorado entonces debería solicitar la carta a la Vicerrectoría de Investigación pidiendo el paz y salvo De compromisos. ¿Eso lo pide el estudiante de doctorado? Sí, si ya ha tenido algún otro proyecto, sí. Si no, no debería incluir la carta. Pues la solicita y se le dará que no tiene ningún pendiente. Ok, o sea, todo lo que menciona investigador principal allí se refiere al estudiante. Sí. Vale. Lo que pasa es que lo único, y yo sé que eso es lo que causa confusión, es que el estudiante no puede registrar su información en el sistema. Entonces, como no lo puede hacer, por eso es que pedimos que lo haga el profesor. Y el profesor en el sistema se registra igual como investigador principal. Kevin, ¿me ayudas ahí? ¿Qué tienen que seleccionar en ese caso el investigador principal? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Pues en ese caso el investigador principal, cuando haga el registro en Investigar PUJ, que las convocatorias ya están activas y ya están visibles y ya pueden ir mostrando sus actividades, se selecciona como investigador principal responsable. Los demás miembros del equipo con los roles que ustedes consideren, pero simplemente puede quedar uno como investigador principal responsable. Ahí es donde está la diferencia de los demás, las demás responsabilidades que tienen los otros participantes en el proyecto. Y cuando, por ejemplo, ahí quedaste en ese proyecto como profesor, porque pues tienes que ayudar al estudiante a subirlo, y tienes otro proyecto en donde eres investigador principal, ahí no hay ningún problema, porque sabemos que pues en esa convocatoria de estudiantes de doctorado el real investigador principal es el estudiante. Vale, muchas gracias. Y lo mismo pasa con la convocatoria de postdoctorados, que no está abierta, pero cuando se abre pasa exactamente lo mismo. Vale, muchas gracias. Listo. Juan Carlos Botero. Muchas gracias, Alexandra. Esta convocatoria sirve para que en una revista Q1, por ejemplo Springer, que se puede publicar pagando, para que sea open access, o gratis sin que sea open access, para que ese pago, para que sea open access, se pueda hacer. Sí. Gracias. Listo. Sí. De hecho, para eso es que más lo usa. H. Martín. Sí, buenos días. Buenos días. Mira, yo soy estudiante de doctorado de la Facultad de Filosofía. Mi pregunta va como en una primera parte sería, ¿los estudiantes de doctorado solamente pueden participar en la convocatoria de tesis doctorales o pueden participar como estudiantes en otras convocatorias? Pueden participar como coinvestigadores en otras convocatorias externos, digamos. No, pues no son profesores de planta, pero por supuesto que pueden participar. Ah, ok, listo. Y mi segunda pregunta es que, bueno, yo me gané una convocatoria con MinCiencias. Yo ya estoy vinculado al grupo de investigación del Departamento de Filosofía. O sea, estoy alineado con eso. Es decir, que para uno de los requisitos que tengo con MinCiencias es publicar una revista indexada para completar la condonación de los recursos que me aprobaron. Yo puedo dentro de esta convocatoria de tesis doctoral unirme a esa convocatoria de los 20 millones o a la de artículos científicos. Para publicación de artículos, esta es la convocatoria y
el profesor que presenta la convocatoria debe ser autor del artículo. Ah, tiene que ser coautor. Sí. Ok. Bueno, y en la otra medida, si yo aplico para el proyecto de investigación de tesis doctoral, donde el producto va a ser un artículo, ahí sí el autor sería solamente yo, porque creo que es lo que me piden en MinCiencias. O bueno, no sé si cumple la coautoría, pero esto es un tema que debería analizar entonces Sí. ya con... Digamos que nosotros patrocinamos o financiamos artículos en donde tengamos profesores que sean autores. Ok, ok. Ah, listo. O sea, entonces tengo estas dos opciones, o bien presentarme a la convocatoria de artículos, o bien presentarme a la convocatoria de tesis doctoral. Pero Pero, las o sea, convocatorias de tesis doctorales no son para pagar artículos. ok, Son ok. para cuando necesitas hacer algo en tu tesis y necesitas para eso ciertos recursos, pero no publicaciones, porque para eso está el de artículos de investigación. Ah, listo. Bueno, esa era mi inquietud. Muchas gracias. Listo, con gusto. Jorge U. Habíamos dicho que paramos con Julio Arias y después continuamos y más adelante damos espacio para preguntas. Bueno, muy buenas tardes. Buenos días todavía. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho gusto conocerte. Bueno, tengo dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver con la convocatoria multicampus. Nosotros somos un grupo de investigación que tiene, digámoslo, como principal sede la Facultad de Educación aquí en la Javeriana, Bogotá. Pero es un grupo, digámoslo, que se ha armado de manera interdisciplinaria e interinstitucional. Tenemos un apoyo de la Universidad Javeriana Cali con una investigadora que está en otro grupo, o sea, de investigación en el campus de Cali, pero trabaja con nosotros en ese proyecto. Y tenemos un investigador que también tiene la misma condición, un profesor de la Universidad Distrital, que también, digámoslo, tiene su grupo de investigación, pero aporta ese proyecto. En ese orden de ideas, habría, digamos, algún choque de intereses que los productos que se saquen del proyecto puedan contar a los tres grupos de investigación, o solamente, digámoslo, como condición a priori del proyecto, solamente se requiere que ellos hagan parte del proceso y hagan parte del trabajo de campo, sin necesidad de mirar las autoridades de los productos del proyecto. No, no, o sea, tú quieres aplicar a la multicampus, pero Sí, ya tienen multicampus. otros proyectos. No, es ese proyecto que lo tenemos entre tres investigadores, que lo formulamos entre los investigadores de las diferentes, tanto en la sede de Cali como aquí en la distrital. Pero nosotros hacemos parte de un grupo de investigación, o sea, de grupos de investigación diferentes. Entonces, los productos del proyecto reportarían a los tres grupos. ¿Eso está bien? Pues mira, los productos de investigación, ¿te refieres a los artículos? Sí, a los artículos. Tenemos varios tipos de productos. Tenemos unos ¿Pero tú eres bibliográficos profesor de y aquí de la otros. universidad o de la distrital? Sí, yo Porque soy estoy profesor aquí en la vinculado a la distrital. Facultad de Educación. No, yo soy profesor vinculado acá a la Facultad de Educación, sino que mis otros dos compañeros son profesores vinculados, uno en la distrital y otro en Javeriana Cali, pero ellos responden a otros grupos de investigación. ¿Sí me hago Ellos son de entender? otros grupos. Digamos, cuando tú Exacto. produces un artículo en colaboración con otras universidades, pues cada quien pone su afiliación. Exacto. Como en tu caso sería Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Bogotá. en el caso de tu compañera Cali y en el caso del profesor de la distrital, pues la Universidad Distrital. ¿Qué es lo Exacto. importante? Que si tú quieres aplicar a esta convocatoria, tú tienes que ser tanto el autor principal como el de correspondencia. Eso es lo importante. Tú puedes tener artículos de autoría de diferentes universidades, pero pues digamos que es independiente del tema del pago. Para el caso de nuestra convocatoria, para poder apoyar, se debe cumplir eso. Pero por supuesto, si tú tienes tu artículo que no apoyó la Javeriana para su sometimiento o para su publicación, pues igual te vale para tu grupo porque está tu afiliación. Ah, ok. O sea, es decir, necesitamos que el investigador principal sea profesor vinculado de la universidad y que ese sea el autor tanto de referencia como de correspondencia. Es eso. El investigador principal no debe ser, digamos que si eso se generó de una convocatoria en donde se financió un proyecto y tú no eres el investigador principal, pero el artículo que se generó, tú eres el autor principal y el
y también el de correspondencia u otro profesor de la Javeriana, no hay ningún problema, puedes aplicar a él. Ah, ok, perfecto. Y la segunda pregunta que tengo es, bueno, yo soy una pregunta con la convocatoria sobre libros. Yo actualmente soy el representante de América Latina para la Asociación Internacional de Semiótica. Y ahora, en la última reunión que estuve en la asamblea con el buró de la asociación, estamos pensando en sacar 5 libros de los, digamos, lo que representan como los avances de la semiótica en los 5 continentes. Son 5 libros en 5 idiomas, ¿cierto? Está uno en mandarín, otro en inglés, otro en portugués. Bueno, tenemos varios idiomas y la convocatoria ya salió y los libros ya salieron. Los 2 profesores que estamos liderando ese proceso somos profesores vinculados de la Universidad Javeriana. Llevamos la solicitud al sello editorial, el sello editorial le gustó mucho. Yo sé que Nicolás tuvo reunión hace como 2 o 3 días con el vicerrector para presentar esos macroproyectos, pero esos macroproyectos pues implican un recurso bastante, digámoslo, ambicioso, ¿no? Entonces, hasta ahora no me ha dado respuesta y yo quisiera saber si yo ya teniendo los libros, que son 5 libros donde los editores de la serie de los libros son 2 profesores vinculados de la universidad, podrían presentarse a la convocatoria de libros para poder financiar la producción de los libros con el sello editorial de la universidad, es decir, con Javeriana. Sí, pueden aplicar. Lo que pasa es que si el monto es muy alto, pues desafortunadamente no podemos financiarlo todo. Entonces lo que se hace es una evaluación por pares en primer lugar y luego se pasa al comité de la editorial y ahí se hace también un análisis de caso por caso. En el caso que tú mencionas, si tal vez los recursos que se requieren, por decir algo, son 50 millones de pesos, por decir algo, pues yo te tendría que decir, no, te podría financiar un libro, pero no los 5. No los 5, ya. Sí, exacto, porque pues como los recursos son limitados y la idea es que varias facultades se puedan beneficiar y varios proyectos, entonces no los podemos consumir todos en uno. Y ni siquiera tenemos 50 millones para todos, tenemos menos. Entonces, por eso es muy importante que revisemos caso por caso. A veces lo que decimos es, este año se podría uno y el próximo año otro, pero depende mucho de cada caso. Entonces, ahí pueden participar. Cuando participes, entonces hacemos el análisis, revisamos cómo lo manejamos y lo llevamos al comité de la editorial, luego de que pase por los pares evaluadores. Ya, bueno, muchas gracias. Listo, Jorge. Aura Marina. Buenos días, ¿me escucha? Sí. Gracias, Alexandra. Una consultita adicional relacionada con la convocatoria a apoyo a estudiantes de doctorado. Digamos, tramita al estudiante, nosotros como tutores direccionamos el registro en el sistema Investigar PUJ y en este caso el estudiante debe anexar el certificado de la capacitación en la parte de ética y o sea, en esta convocatoria, si el profesor tiene alguna deuda, ¿puede participar o no? Sí, no le afecta al estudiante, porque pues sería injusto con su estudiante. Sí, no hay, digamos que los compromisos que deben estar en cero son los del estudiante, porque puede pasar que él aplicó a otra convocatoria anterior de doctorado y no ha cumplido el requisito. Entonces ahí él debe solicitar también lo de compromisos y solamente tendrá si había aplicado previamente algo de tesis doctoral. Pero todo lo investigador principal le aplica es al estudiante. Listo, Alexandra, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Aura Marina. Julio. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Es solo para confirmar algo general a todas las convocatorias, recogiendo algunas preguntas. Y es, entonces, uno con distintos proyectos podría participar en uno como investigador principal y en otras convocatorias como coinvestigador, si los proyectos son distintos. En mi caso estoy nuevo acá en el pensar, quisiera participar en el de primera etapa como investigador principal, pero por confluencias de cosas
También está lo de proyectos interdisciplinarios y también lo de proyectos a gran escala. Ahí podría ir uno como coinvestigador, ¿cierto? Sí. Listo, entonces eso es posible, pero también, no sé cómo sería la pregunta, eso es, ¿habría viabilidad al respecto que uno esté en tan distintos convocatorias como de resultar beneficiado en las distintas? O sea, pues teniendo en cuenta pues la calidad de los proyectos y este tipo de cosas. No sé si estoy siendo como claro Sí. con eso, ¿sí? Digamos que la respuesta es sí, pero revisa Ujú. muy bien porque imagínate Sí. que todos salgan y Sí, tú sí, no tienes tiempo suficiente eso, para eso. participar en 3 proyectos, Ok, seguramente. sí, 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 Entonces, perfecto. digamos que mi recomendación sería que máximo fueran 2, de tal manera que en Listo. caso en que los 2 salgan, tú puedas participar tranquilamente en los 2. Listo, perfecto. Perfecto, mil gracias. Todavía no hemos llegado al de interdisciplinario, ¿cierto? No. Sí, ese fue el primero. Ah, ok, listo. Bueno, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, como les dije, si tienen más dudas, no se preocupen que ahora vamos a volver a dar el espacio, pero queremos terminar para que podamos luego conversar un poco más extendido. Entonces, bueno, este era el sexto de artículos. Vamos a continuar. Bueno, ¿qué se debe presentar ahí? La carta de presentación del artículo, en dónde fue que se mandó, que se aprobó el artículo como tal, la cotización, el soporte de evaluación, si es que ya fue evaluado, y el paso, o pues para el caso de los APCs, la solicitud de descuento y la respuesta que obtuvieron. Vamos entonces a ir cerrando con el séptimo y el octavo. El séptimo es el apoyo para la postulación a convocatorias externas a proyectos de gran escala. Entonces, esta convocatoria es muy especial, es muy bonita. Lo que busca la convocatoria es apoyar. Muchos profesores ya han pasado pues han hecho ya muchos proyectos, pero dicen, quiero aplicar a esta convocatoria internacional o a esta convocatoria de regalías o esta mega convocatoria que está buenísima, pero exigen un montón, exigen esto, toca haber hecho previamente un análisis de mercado, de cosas, bueno, muchas cosas que a veces se exigen. Entonces nosotros tenemos una convocatoria a la cual ustedes pueden aplicar y pueden decir, listo, con esta convocatoria yo quiero pedir, no sé, 1 millón de pesos, porque con ese 1 millón de pesos o con 2 millones, bueno, lo que corresponda, vamos a hacer toda la construcción de lo que vamos a postular. Entonces, ¿cuál es el compromiso ahí? Pues que se construya eso que se dijo y se postulen finalmente a esa convocatoria que ustedes indicaron. Y consideramos de gran escala porque la idea es que sean convocatorias que mínimo sean de financiación por parte de la entidad financiadora de 1.000 millones. Entonces, eso es muy importante, que la entidad financiadora mínimo permita la financiación de 1.000 millones para el desarrollo de sus proyectos. Entonces, debe haber ya un proyecto en borrador, o sea, que ustedes ya tengan claro de qué se va a tratar el proyecto, los objetivos, ya se tenga un borrador, y lo que se busca es, pues, generar ya ese borrador, modificarlo para que quede en los términos que se exigen la convocatoria. Por ejemplo, en regalías hay muchas cosas que se piden, entonces se pueden tener recursos para apoyarlos en ese sentido. Ahí es clave también, como en muchas de esas convocatorias hay entidades aliadas que tienen que participar, pues que se tenga una carta institucional de intención de participación de esas entidades aliadas. Por ejemplo, cuando son convocatorias Horizonte Europa, pues debemos tener las entidades europeas y ese tipo de cosas ya se deben tener conversadas de tal manera que se tenga mucho éxito en esa convocatoria que se va a enviar. Para los que están alzando la mano, pueden dejarla alzada, no hay ningún problema, pero vamos a dar la palabra cuando terminemos de presentar las convocatorias. Yo ya voy a acabar con la última, que es el apoyo a semilleros de investigación. Este apoyo lo que busca, ustedes saben que en la universidad es una de las universidades que más ha trabajado este tema de semilleros de investigación. Tenemos un evento muy interesante, Expo Semilleros. Hay semilleros muy activos, otros no tanto, pero la idea es fortalecer cada vez más esa dinámica con los estudiantes de pregrado y posgrado. Entonces, recordemos, de pronto para los que no los conocen, los semilleros están conformados por estudiantes de pregrado, posgrado y hay un profesor tutor, pero el líder del semillero realmente es un estudiante de pregrado o de posgrado. Esta convocatoria busca apoyar las actividades de los semilleros. El monto es un máximo de 5 millones de pesos que
pueden usar para uno de estos propósitos. Uno es actividades enmarcadas en un proyecto de investigación. Entonces hay un proyecto de investigación en donde el semillero está aportando, el semillero, y eso es muy importante. Entonces a veces el propio semillero creó su proyecto, ese proyecto se ha evaluado, se ha analizado, y ahí van a hacer una actividad, perfecto, lo pueden hacer. O un proyecto de investigación de un profesor de los que hace parte del semillero, en donde el semillero va a desarrollar una labor. Y eso es importante, ¿no? Siempre tiene que estar involucrado el semillero en esas actividades. O de pronto hay un trabajo de grado de maestría en donde los del semillero también están contribuyendo y eso está declarado en las actividades del trabajo de grado, entonces ahí también se puede recibir unos recursos. Otra de las opciones es que los semilleros a veces organizan eventos de investigación o capacitaciones en investigación en donde se benefician varios estudiantes del semillero. Ahí también se puede tener un apoyo. O cuando, por ejemplo, dentro del semillero hacen una publicación y quieren ir a presentarla, varios de los estudiantes, se maneja mucho sobre todo cuando es en los congresos del área de trabajo en la que están, aquí en Colombia, entonces también se pueden patrocinar a esos estudiantes, o si van a hacer un curso de investigación en donde van a aprender ciertas temáticas, ahí también se puede apoyar y hay unas condiciones, por ejemplo, si hay 2 estudiantes o 3 estudiantes del semillero que van a hacer una formación, ellos deben volver a la universidad y replicar eso en varios semilleros, en su propio semillero, pero también en otros semilleros a los que les competa eso en lo cual, pues en lo que fueron formados dentro de ese curso. Bueno, ¿cuáles son las fechas? Están publicadas todas, pero para la convocatoria de proyectos interdisciplinarios, proyectos liderados por profesores que se encuentran en su primera etapa y apoyo a proyectos de tesis doctorales, estas son las fechas. 20 de marzo, 30 de mayo es la publicación de resultados y 20 de febrero deben hacer la solicitud de los compromisos. Esa carta nos envían un correo a investigación@javeriana.edu.co. Voy a aplicar a la convocatoria, les pedimos el favor de generarnos la carta de compromisos. Porque el 20 de febrero, para que tengamos tiempo de tenerles todo listo para que se puedan postular. Y si hay algo pendiente, poderles decir y ustedes puedan hacer lo necesario para que eso ya esté cumplido. Algo que quiero resaltar frente al apoyo a proyectos de tesis doctorales, esta convocatoria solo se abrió una vez al año. Y nos dimos cuenta que pues, las tesis doctorales necesitan hacer experimentos en el momento en que necesitan hacer el experimento. Por lo tanto, la vamos a abrir tanto en este periodo como en el segundo periodo, de tal manera que con los estudiantes ustedes cuadren bien para ver en qué momento realmente necesitan aplicar y necesitan ejecutar lo que necesiten hacer, ¿no? Finalmente. Listo. Para libros la fecha es un poco diferente porque la evaluación de libros se demora mucho más. Entonces es el 20 de marzo, igual la fecha límite es la misma, pero nosotros nos demoramos un poco más en la publicación de resultados porque definitivamente nos hemos dado cuenta que los evaluadores para la lectura del libro requieren más tiempo que para una propuesta que es mucho más corta. Para la multicampus manejamos fechas distintas. La apertura ya está publicada, pero pueden empezar a aplicar después del 15 de febrero o el 15 inclusive. La fecha límite de presentación es el 10 de junio. La publicación de resultados es el 30. En este caso tenemos un periodo de subsanación porque sabemos que a veces hay complejidad porque tienen que ponerlo aquí y allá con diferentes avales. Entonces, si hace falta algo del 1 al 15 se pueden solucionar cosas. Y la publicación de resultados es el 14 de octubre con el ánimo de que desarrollen el proyecto del próximo año. Mientras que todos los demás, la idea es que puedan desarrollarlo a partir del segundo semestre. Que eso también es clave para que puedan ir conversando rápidamente con los directores de departamento. Y ahora sí le doy la palabra a Tania para que nos hable un poco más en detalle de esta convocatoria de proyectos de creación e investigación, creación. Hola, buenos días a todos, a los que no había alcanzado a saludar antes, por lo que se fueron conectando. Bueno, soy Tania Delgado para presentarme formalmente porque ahorita los saludé como de carrera.
Soy Tania Delgado, la asistente para la creación artística de la Vicerrectoría de Investigación, y pues desde esta unidad lo que hacemos es precisamente apoyar y promover estos procesos tanto de creación como de investigación, creación que se dan en la universidad, teniendo en cuenta pues su posibilidad de generar conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación útil pues para la sociedad. Entonces, parados como digamos desde este contexto, nosotros manejamos, en este momento manejamos 2 convocatorias muy potentes. Esta es la 010, que es la que tiene, digamos, más trayectoria. También tenemos la 020, pero ese en este momento está en un proceso de pilotaje y ajustes, porque hicimos unos cambios, pero sí va a salir. Me parece importante pues compartirles ese mensaje. Pero por ahora que tenemos claras estas fechas y digamos esta línea de trabajo, de cronograma de la 010, esta es la que estamos compartiendo con ustedes. Entonces aquí pues inicialmente lo que me parece muy importante es comentar que esta convocatoria lo que busca es ante todo generar un apoyo para que se desarrollen procesos de investigación-creación, de creación artística, y es importante también aclarar que no está limitada solamente a que esa creación artística, investigación-creación generen productos o obras del sector cultural y de las artes. Disculpen un segundo. Aquí es importante, ahora empezó, discúlpenme que empezó a timbrar acá el teléfono como loco, preciso. Aquí es importante también tener en cuenta que para nosotros es importante generar también obras o productos de creación que trasciendan ese sector cultural. Entonces, por ejemplo, tenemos casos en donde la danza, se generan repertorios de danza, pero que tienen un impacto en la salud mental. Entonces, ahí ocurren también temas de interdisciplinaridad, como mencionaba Alexandra inicialmente, entre áreas de conocimiento y no necesariamente solamente entre disciplinas de una misma área de conocimiento. Aquí digamos, esa interdisciplinaridad se da de una manera más que trasciende más como los límites de cada una de las disciplinas. Entonces, desde ese punto de vista, quería como aclarar que buscamos proyectos no solamente para crear obras para nuestros sectores culturales, creativos, de las artes, sino para también otros sectores de desarrollo, otras áreas de conocimiento con las cuales nos hemos empezado a interrelacionar de una manera muy potente. Esta convocatoria está dirigida a profesores de planta. Juan Carlos, con quien estoy hablando ahorita hace un momento, Torres. Estuvimos mirando con Luisa Fernanda Zorrilla, que es la persona que me apoya en la asistencia. Vimos que eres profesor de cátedra y pues es importante tener en cuenta que estas convocatorias están dirigidas a profesores de planta, pero eso no significa que tú no puedas participar. Significa es que puedes participar como coinvestigador, aliarte con un profesor de planta para poder así desarrollar esa propuesta que tienes de investigación. Y también pueden participar como externos estudiantes de maestría, de doctorados y profesores de cátedra, como había comentado hace un momento. Aquí también se han presentado casos muy interesantes que queremos seguir fomentando, que es coinvestigadores de la seccional de Cali. Siguiente, por favor, Alexandra. Gracias. Bueno, dentro de los requisitos específicos que tenemos de esta convocatoria, porque los otros ya generales ya los mencionó Alexandra y no vale la pena como volver a repetirlos, una de las cosas que me parece muy importante es que este proyecto debe plantear un proceso original de creación. ¿Qué significa esto? La idea es, ¿qué significa y qué no significa? La idea es que ojalá no lleguen proyectos que no se hayan, digamos, desarrollado o apoyado dentro de esta convocatoria, y a eso nos referimos con originales en términos de lo que ya se ha apoyado dentro de la asistencia. Sin embargo, somos conscientes de que existen procesos de investigación que no terminaron con el primer apoyo que se les dio y pues plantean como unas especies de segundas etapas o versiones 2.0. Esas versiones finalmente 2.0 continuarás. Son versiones que nosotros también apoyamos dentro de esta convocatoria. Eso es uno de los aspectos novedosos que tiene esta convocatoria que sacamos este año, porque antes no lo hacíamos, pero lo importante es que precisamente se pongan en evidencia en el planteamiento del proyecto esas cosas originales que van a dar
que se tienen que dar para poder dar esa segunda etapa, ese continuará de esa propuesta del proyecto que ustedes van a desarrollar. Eso es muy importante, sobre todo para que no se vea como que simplemente es para terminar lo anterior, de pronto cosas que faltó realizar y que lo vamos a terminar, sino que se vea realmente que aquí tenemos que realizar una segunda etapa porque hay unas cosas que queremos desarrollar metodológicamente, unas experimentaciones a través de prácticas, de la creación, de las artes, del diseño, de la arquitectura, de la comunicación, queremos experimentar para poder generar unos nuevos conocimientos que se van a contener en las obras o los productos que se desarrollen al final. Otro de los temas que les comentaba anteriormente relacionado con la participación, las propuestas deberán ser presentadas por uno o más profesores de planta de la universidad. Si el proyecto desea tener financiación externa, para nosotros es deseable porque finalmente de esta manera podemos empezar a construir y a fortalecer alianzas con el sector externo. Uno de los hallazgos más importantes que hemos tenido en el último año dentro de la asistencia es que ya tenemos una producción muy amplia de obras y de productos de creación y que nos hace precisamente falta fortalecer esas alianzas externas para que esa producción pueda trascender la universidad, se pueda transferir y pueda circular de una manera fluida. Siguiente. Aquí también viene otro tema que nos parece importante, que ya igual lo comentó Alexandra. Este proyecto, los proyectos que ustedes presenten a esta convocatoria se pueden presentar a otras convocatorias, obviamente teniendo en cuenta el enfoque. O sea, aquí pues obviamente se tiene que enfocar en temas de investigación, creación, de creación artística, y pues para otras convocatorias, pues por supuesto se puede ajustar para presentarse, otras convocatorias internas, pero al final solamente puede recibir recursos de una de las convocatorias. Si se gana dos, el profesor tendrá que escoger en cuál va a participar. Al momento de la postulación, el investigador es muy importante que esté al día con todos sus compromisos de proyectos de investigación en términos generales. Y pues esto ya tiene que ver con el cronograma que en la siguiente diapositiva lo mostramos. Aquí me parece también muy importante como contarles algo que estaba hablándole hace un momento a Juan Carlos Torres. Nosotros tenemos dos posibilidades de financiación en esta convocatoria. Una es por 20 millones. Esta de 20 millones, ¿qué es lo que exige obligatoriamente? Que el proyecto, obviamente, uno de los resultados sea una obra, haya una obra o un producto de creación, haya un artículo de investigación o capítulo de libro de investigación o libro de investigación. Estos son los dos tipos de productos que exigimos en la convocatoria con obligatoriedad, y que haya una circulación de la obra, sobre todo para que no se nos quede interna. No tiene que ser una super circulación Teatro Colón o conciertos, pero sí que ya empiece a generar redes para que la obra se pueda circular y más adelante nosotros podamos apoyar, digamos, de una manera más fortalecida esos temas de circulación que ustedes empezaron a desarrollar. También tenemos la posibilidad de que se financie la propuesta por 40 millones, pero en este caso, además de estos productos y estas características obligatorias que describí hace un momento, tenemos dos adicionales. Una es que el proyecto tiene que ser interdisciplinario y ojalá que sea una interdisciplinariedad, como mencionó anteriormente Alexandra, y que yo complementé también ahí, corroboré, como que resalté, entre diferentes áreas de conocimiento. ¿Sí? Que nos salgamos, digamos, de esas zonas de relacionamiento y redes en las que por lo general estamos para poder ayudar a que trascienda, digamos, esa área, esos procesos, el área de conocimiento en la que por lo general estamos. Y por otro lado, que tenga una circulación internacional. Entonces, esos son los dos requisitos adicionales para poder obtener una financiación de 40 millones. Siguiente, Alexandra. Y ya para finalizar, pues el cronograma que tenemos de la convocatoria es que el cierre de la recepción de las propuestas es el 20 de marzo, ya, digamos, y pasamos ya, digamos, después de todo el proceso interno que hacemos, que es revisión de requisitos, en fin, la evaluación y todo esto, y pasamos finalmente a una fecha de publicación que es el 19 de mayo. Gracias, Alexandra. Listo.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Entonces, ahora sí, volvemos a la sesión de preguntas. La tiene levantada la mano Julián. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Julián Barahona, médico internista, yo soy fellow de reumatología. Yo tengo varias preguntas en relación a varias de las convocatorias. La primera pregunta es para la convocatoria 7 o la número 7 que nos comentaron que es apoyo a postulación a convocatorias externas de proyectos de gran escala. ¿Tienen ese apoyo también para propuestas del NIH? O sea, ¿tienen algo de experiencia o cómo les ha ido con eso para saber si uno tiene esas posibilidades? Y si en esas convocatorias definitivamente necesitamos apoyo de una universidad internacional muy grande o si nosotros eventualmente podríamos considerarlo, hacerlo solamente con un co-investigador de otra universidad. Sí, digamos que depende del financiador, se revisa con lupa lo que exige y a partir de eso se hace como una sesión con el investigador para que se pueda revisar punto por punto y cuando hay más garantía de éxito, bueno, garantía nunca habrá, pero más posibilidad de éxito en las convocatorias, miramos convocatorias que ya nos hayamos ganado con ellos y de esa manera podemos tener más chance de generar una muy buena propuesta. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, puedes aplicarlo siempre y cuando se cumplan las condiciones que están estipuladas en la convocatoria y ahí lo que hacemos es que tenemos una reunión contigo de cómo y la se ha dado la persona, evolución en la sintaxis, recibiendo primero. ¿perdón? Y la persona con la que podríamos hablar, las dos personas serían Carla y Milena, que están ahí los nombres en la convocatoria para que ya miremos específicamente con ese que tú quieres aplicar. Ok, listo. La otra pregunta que tenía es para el tema de apoyos de investigación en semilleros de investigación. Hablan de la posibilidad de hacer cursos de investigación para los participantes. ¿Esos cursos también pueden ser cursos virtuales? Sí. Sí, listo. Y la otra es para las aplicaciones del multicampus. Pues sabemos que para Javeriana Cali tienen una muy buena facultad de ciencias, pero pues digamos que nosotros desde el hospital pues requerimos a veces más apoyo desde el punto de vista asistencial y recolección de pacientes. ¿Ahí aplican los hospitales con los que tienen convenio en la universidad? Multicampus tiene que ser Sí. con investigadores de Cali. Sí, de acuerdo, pero si uno tiene un profesor de Cali, que es profesor de la Javeriana Cali, pero trabaja en un hospital, digamos en Imbanaco, y yo quiero empezar a reclutar pacientes de Imbanaco, ¿hay alguna limitación para esos proyectos en el contexto de que vamos a hacer trabajo también con un hospital, no solo con universidad? No, no hay ninguna restricción. Al contrario, como vas a tener otro aliado que va a participar, te puede beneficiar. Y ojalá sería ideal también cuando se pueden buscar, entonces tenemos más puntos si logran obtener recursos de un externo, también para mejorar el monto que se tiene para el proyecto. Listo, excelente. Listo, muchas gracias, muy amables. Listo, Julián, con gusto. Juan Ulloa. Gracias, Alexandra. Una pregunta. Yo deseo aplicar para la convocatoria de interdisciplinarios. La pregunta es, ¿puedo también hacerlo para esta convocatoria de estructuración de proyectos grandes? Sí. Lo que pasa es que pilas porque la de proyectos grandes, el propósito no es per se desarrollar el proyecto, sino aplicar a una convocatoria externa, ¿no? Ahí digamos que no es que vas a tener plata para hacer algo de un proyecto en particular, no. Sí, correcto. Sí, es para ayudar, digamos, a mí me ha hecho falta un estudio de mercado en dos temas que vengo desarrollando, entonces, sino que como sería investigador principal en los dos, entonces no sé si ahí hay algún tipo de inconveniente. Ok, tienes razón que ahí puede haber un inconveniente, entonces tocaría revisarlo y que porque claro, en los de gran escala como ahí no hay un proyecto real, sino es que apliquen a una convocatoria, entonces pues ese lo revisamos, nos lo resaltas por favor cuando vayas a aplicar al de gran escala. Bueno, gracias, Alexandra. Pero sí es posible porque tiene una connotación distinta a los demás proyectos. De acuerdo, gracias. Listo. Francisco Valencia. Muy buenos días. Muchas gracias en primera instancia por la información. Tengo las siguientes preguntas. Yo soy profesor de la Facultad de Medicina. Tengo entendido que, o sea, es más corroborando esta,
que yo puedo ir en una aplicación como investigador, como co-investigador y en otra como investigador principal. ¿Sí? Sí, es posible, no hay, eso Listo. no, digamos, la regla es que no seas investigador principal en varios. En ambas, ¿verdad? Dos, la aplicación que voy a hacer, la aplicación que haría como investigador principal, contaría con el concurso de una profesora de la Universidad Nacional. Pregunta, si necesitamos comité de ética, el comité de ética del hospital es un poco dispendioso, entonces estamos hablando con ella de pasarlo por el comité de ética de la facultad a la que ella pertenece. Eso no habría problema, ¿verdad? Sí, tiene que ser de la universidad. O sea, tiene que ser sí o sí de San Ignacio. Sí, para mi caso. de medicina, que está en De conjunto con medicina. San Ignacio. Sí. O sea, no puede ser de la Universidad Nacional el comité de ética. No, el que pedimos para las internas es de comités internos. Ah, listo, listo. Muchas gracias por la aclaración. Listo, gracias. Listo, con gusto. ¿Catalina? Sí, hola, buenos días. Yo soy profesora nueva del Departamento de Ingeniería Civil y quería preguntar si existe algún otro tipo de financiación, porque veo que en la convocatoria que tienen para profesores nuevos como de bajo monto, pues yo no puedo participar porque mi fecha de grado del doctorado es anterior al 2020. Entonces, tú al inicio dijiste que de pronto pues te entendí, que existía de pronto algún otro tipo de posibilidad. Quería preguntarte eso. Sí, pues digamos que todas las demás puedes aplicar. Sí, ya digamos como ya llevas más tiempo después del doctorado, ya no estás como en Sí. esa primera fase que es la que queremos apoyar con esa convocatoria en particular, pero tú puedes aplicar a cualquier otra, pues, bueno, excepto tesis doctoral, porque tú no eres estudiante de doctorado, pero podrías aplicar a la de interdisciplinar, a la de multicampus, podrías trabajar en la de gran escala también, digamos, todas las demás podrías aplicar. Pero Vale. como no estás en esa fase, pues no Sí, no. podrías aplicar a eso. Ah, bueno, listo. Vale, muchas gracias. Listo, Catalina. Johnny. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la información. Yo soy profesor de planta del Departamento de Artes Escénicas. Tengo una duda con relación a la convocatoria para publicación de libros, puesto que trabajo acá en la universidad hace 2 años, terminé el doctorado el año pasado y quisiera que ese material pues poder aplicar para la publicación como libro. No es una investigación que, digamos, haya pasado por una de estas convocatorias, entonces me genera un poquito de duda cuando leo y dice investigaciones realizadas en la Javeriana. Desde luego hace parte de mis temáticas como profesor o investigador aquí en la institución, pero mi pregunta es si con ese material, que es una tesis realizada en otra universidad, desde luego, puedo participar en esta convocatoria. Esa tesis, ¿tú participaste en el programa de apoyo permanente de profesores? O sea, cuando tú hiciste el doctorado, ¿ya estabas vinculado a la universidad? Yo entré y estaba cursando el doctorado y 1 año y medio después terminé el doctorado, de estar ya vinculado a la institución. Bueno, revisamos el caso puntual con Vicerrectoría Académica. Si quieres, envíanos un correo a investigación@javeriana.edu.co con tu caso particular y te lo aclaramos por ahí. Pero lo que sí quiero resaltar es que no se publican libros, o sea, la tesis de doctorado no se publica. Lo que se publica es un libro que pudo haber hecho el profesor después de su doctorado, que tiene elementos de su tesis doctoral, pero es un libro de investigación, porque el tipo de redacción, el tipo de trabajo que se hace cuando es un libro de investigación es un poco diferente cuando se hace como el libro de la tesis. Tenemos unos lineamientos porque nos pasó en otra convocatoria que el profesor envió su tesis y eso era el libro de investigación. Entendemos que el libro de la tesis es de investigación, en efecto, pero no se considera un libro común y corriente porque es una tesis. Entonces la editorial nos envió unos lineamientos para que esos libros de tesis se transformen en libros de investigación que puedan ser ya desvinculados pues de la tesis doctoral.
Entonces también te ¿Me, podemos enviar eso. me Pero podrías importante, repetir, por favor, el correo al que debo escribir? sí, investigación@javeriana.edu.co. Ok. Ok. Gracias. Listo. Bueno, no sé si se nos acabaron las preguntas, si hay alguna adicional por allí. En todo caso, sabemos que siempre surgen luego dudas. Vanessa. Perdón, Johnny ya habló, ¿no? Sí, Vanessa. Sí, hola, ¿qué tal? Oye, es que me interesa mucho el del libro de investigación. No sé si alcance a tenerlo para marzo, pero bueno, puede ser un buen proyecto. Y me gustaría ver si en algún sitio podemos ver los libros que han salido de esa convocatoria, un poco para tener una guía. A veces creo, no sé si es muy poco o mucho lo que tengo, entonces, pues no sé si hay alguna base donde uno pueda ver los que han ganado estas convocatorias, un poco para ver, para guiarse. Sí. Sí, te podemos compartir los títulos de los que ya están publicados, porque digamos justo los del semestre pasado todavía no están en proceso de edición y publicación, entonces no te los podríamos todavía mostrar porque todavía no han salido, pero de las convocatorias pasadas te podemos enviar algunos ejemplos. Si nos envías un correo, también te los podemos hacer llegar los títulos para que tú los puedas ver. Gracias. Listo. Álvaro. Sí, hola, un saludo, Alexandra. Una pregunta, aquí en la sede de Bogotá tenemos una maestría de epidemiología clínica que tiene una extensión en Cali. Un estudiante de maestría en Cali, que está en Cali, pero cuyos tutores son de acá de la Javeriana de Bogotá, ¿puede aplicar a la multicampus para su trabajo de grado? Pero Estudiante de recuerda maestría, pero él qué rol tendría como, pues es su trabajo de grado. porque él no sería, digamos que el multicampus tiene que ser mínimo 2 profesores de planta, uno de Cali y uno de Bogotá, y uno Sí, de sí, los dos debe ser el investigador principal. si hay un profesor de Cali y un profesor de Bogotá, pero está y es el trabajo de grado de un estudiante de maestría, él no va a ser el investigador principal. Sí, no. ¿Puede Sería un participar en la co-investigador de multicampus? un proyecto. Digamos que los proyectos que pueden aplicar no son tanto la tesis de un estudiante en particular, sino ustedes dos, los dos profesores tienen algo un poco más marco de lo que está haciendo el estudiante de maestría. Entonces aplican los dos, uno de los dos deciden entre ustedes cuál sería el investigador principal y el estudiante puede ser un co-investigador. Ok, perfecto. Gracias. Pero no es que él pueda aplicar con su tesis y Con lo que su vamos a hacer tesis. es lo de su tesis, no. Ok, gracias. Listo. También de pronto si él hace parte de un semillero, ¿no? Porque si es Sí, algo particular, de pronto lo que está desarrollando lo puede, sí, puede trabajar también con el semillero en ese con el tema y semillero. podría de pronto usar esa. Perfecto. Omar. Muy buenos días, doctora Alexandra. Yo soy Omar Sánchez del Departamento de Ingeniería Civil. Es que estoy interesado en aplicar a la convocatoria que está en la página como quienes inician carrera en investigación. Y de pronto ya se respondió esta pregunta, sino que estaba en clase, acabo de llegar. Y tengo las dudas. Yo hice el trabajo de tesis doctoral antes de vincularme a la universidad, pero cumplo con las fechas que está en la convocatoria. ¿Yo podría aplicar a esa convocatoria? Sí, si cumples las fechas, por supuesto. Y la otra pregunta que tenía es que tengo un investigador que está interesado en participar en el proyecto, pero entonces él podría vincularse como con una carta de él que pues él está como interesado en participar en el proyecto, pero a modo como ad honorem, o sea, no lo financia una institución, sino como que él libremente decide y escribe, no sé si puede escribir como un comunicado y diga,
pues que está dispuesto a dedicarle tantas horas al proyecto, pero honoren. ¿Eso es posible hacerlo o sí debe estar vinculado a una institución y que venga una carta oficial de una institución y demás? ¿O cómo se podría manejar ahí? Sí, lo segundo. Tiene que estar vinculado, sea como profesor o como, digamos que tengamos un aval de otra institución. O tendría que vincularse como asistente de investigación, en cuyo caso firmaría un contrato con la universidad, porque fíjate que tendríamos muchos riesgos. Si una persona que no está vinculado con la universidad, con ninguna universidad, está haciendo algo, una salida de algo relacionado con el proyecto y le pasa algo, él no tiene ningún tipo de vinculación. Entonces, por eso no se podría. Comprendo. En el caso, este investigador es un estudiante de doctorado. En ese caso, quien daría, digamos, como la carta de que sí puede participar en el proyecto sería la universidad en donde está haciendo el doctorado. Ah, pero pensé que era de la Javeriana. Pues normalmente no. Sin embargo, podemos revisar el caso para ver si es una de las universidades. ¿Qué universidad es? Es en la Universidad Industrial de Santander. Pero él está acá en Bogotá. Sí, pues está entre Bogotá y Bucaramanga. Digamos, no me orientaría mucho a enfocarlo por ese lado, me orientaría mucho más a que vincularas a alguien de la universidad, porque justamente lo que busca esto es fortalecer el área en la que tú trabajas en la universidad, ¿no? Entonces, justo Catalina creo que también era de civil, pues no sé si son de la misma línea. ¿Fue Catalina? Que pues, nos preguntó hace un instante. Sí, sí, señora. No, no somos de la misma línea. Ah, no son de la misma área. No. Porque justamente lo que buscamos con esta convocatoria es que varias personas del departamento puedan empezar a trabajar en esas líneas y ustedes cuando llega uno, si nada más investigan eso, queda uno ahí solitario y después no se pueden generar de pronto propuestas para hacer cosas de mayor impacto. Entonces, por eso queremos es que vinculen a profesores y estudiantes de la universidad. Comprendo, sí, pues en el proyecto estoy pensando unos estudiantes de posgrado, pero entonces sería interesante si pudiéramos hacer como esa red de investigación con este estudiante de doctorado. Y una última Sí, pregunta digamos es, que si tú tienes, se podría entonces revisar bajo qué rol podría estar la persona, si es posible. Lo que te diría es que no nos orientamos mucho que sea como un profesor con alguien externo y ya, eso sí definitivamente no quisiéramos promover ese tipo de grupos, pero si tienes una colaboración externa y va a haber un aporte, por ejemplo, en tiempo, en especie, pues eso sería interesante y si lo avala su universidad, pues también sería interesante. ahí también me surge otra pregunta y es que en el proyecto pues, se está pensando también un profesor internacional, pero justo por estos días en la institución donde ellos están en vacaciones. Tengo entendido que los documentos hay que subirlos como en febrero 20 hay que tener todo listo y en marzo, se me olvida la fecha, marzo 20 creo que es. Esas cartas de como que el aval de la institución de ellos, ¿en qué fecha se deben subir o en qué fecha se deben tener listas? Porque como están en vacaciones en otra institución, entonces conseguir las cartas, pues de pronto podría ser complicado. Pues todo debe estar el 20 de marzo. Ah, ok. O sea, sí o sí debe estar el 20 de marzo. Sí, sí. Vale. Esas eran como las preguntas y muchas gracias, doctora Alexandra. Con mucho gusto. Bueno, no sé si se quedó algo sin responder. Bueno, pues fue un placer. Entonces, como les mencionábamos al inicio, pueden encontrar todo el detalle de las convocatorias en la página de la Vicerrectoría. Entran a Javeriana, eligen investigación, creación, se van a la parte de abajo donde dice convocatorias y financiación y ahí encuentran el detalle de cada convocatoria. Si luego de esta reunión tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que nuestro correo es investigación@javeriana.edu.co y ahí con mucho gusto les respondemos. Nada, nos quedamos con unas tareitas, pero les pedimos el favor de las personas que les dije que nos envíen el correo para poderles responder con los libros y bueno, con lo que nos
nos preguntaron en particular, para que no lo vayamos a olvidar. Entonces sí les pedimos que nos escriban. Pues fue un placer. Muy bienvenidos por acá, por nuestro cuarto piso, para cualquier cosa que necesiten. Que estén bien, feliz tarde, feliz almuerzo.